Entonces, para analizar estas funciones, necesitas varios teoremas clave. Por ejemplo, el teorema puente. ¿Sabes el teorema puente? ¿Eric? ¿Lo repite otra vez? Que si te sabes el teorema puente. Es de... Ahora sí que... ¿cómo se llama? Bueno, en realidad hay tres versiones. Coordenada, ¿no? Ahí hay muchas rítmicas. Y es esa idea de que es coordenada es para límite, para continuidad y para derivada. ¿Te queda claro? Sí. Entonces, si sabes calcular límites de funciones de RNR, vas a poder calcular límites de estas funciones porque solamente tienes que ver coordenada. Sí. ¿Ok? Eric, creo que se te corta. Sí, ok. Ahora, por ejemplo, aquí cuando t tiene infinito, ¿qué pasa con cada coordenada? Pues te da 0. Ajá. Fácil, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando t tiene infinito, y pues es claro. Para probar que se va a 0, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes usar? Es un ejercicio de cálculo 1. Ver que e a la menos t se va a 0. Ajá, pero luego la t se va a infinito, entonces, ¿qué pasa con el producto? ¿Cómo le haces? El producto de... sí, cierto. Supongo que es porque e a la menos t se va más rápido que una función lineal. Ajá, pues se va a hacer más rápido que la lineal a infinito. Pero ¿cómo lo puedes demostrar que este límite se va a 0? ¿Qué puedes usar? No se me ocurre. ¿Alguien le puede decir? ¿Criterios de comparación? Pero no, en no. L'Hopital, ¿verdad? ¿Te sabes el teorema de L'Hopital, Eric? Solo sé que tenemos que derivar. O sea, no lo veo muy bien en cálculo 1. Ok. Entonces, fíjate cómo lo que tiene que ver con cálculo 3, que son los teoremas de coordenadas, ese sí te lo sabes. Es muy fácil esos teoremas, ¿no? O sea, aplicarlos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, a lo mejor tu problema son tus lagunas de cálculo 1. Sí. Entonces, ahorita no me da tiempo de hacer un repaso del L'Hopital, pero necesitas checarlo. Necesitas saber utilizar ese teorema. ¿Ok? Sí. Bueno. Sé que las hipótesis tienen que ver cuando solamente aplican cuando o se va a 0 o infinito, ¿no? Ajá, en un cociente, cuando ambas funciones tienden a 0 o a infinito. Así es. ¿Sale? Sí, está bien. Bien. Entonces, fíjate, en la expresión que puso Gabriel de t entre e a la t, usando el L'Hopital derivas arriba y abajo, y te queda 1 entre e a la t, que cuando t tiende a infinito, el denominador se va a infinito y entonces el cociente se va a 0, ¿verdad? Entonces, como el límite existe del cociente, existe del cociente de las derivadas, existe el límite de las funciones originales y es el mismo. Y por eso esto también se va a 0, ¿sale? Sí. Bueno, entonces, en eso les recomiendo que tengan claros, por un lado necesitan tener, a la hora de repasar los teoremas y todo, necesitan por un lado tener las cosas de lo que es propiamente cálculo 3, como los teoremas puentes y estas cosas, y por otro lado las cosas de cálculo 1 que tienen que ver con derivada, porque obviamente aquí pues se usa la derivada para todo. Entonces, si traen huecos grandes desde cálculo 1 con las aplicaciones de la derivada, pues van a batallar horrible. ¿Vale? Sí, me di cuenta. Ahora, para poder dibujar la curva, obviamente pueden tabular algunos puntos, o sea, evaluar la función en algunos puntos para ver por dónde pasa, pero ya sabemos que con que tomando algunos puntos, pues no vas a poder justificar por qué el dibujo es como es, ¿verdad? Sí.
Entonces, aprovechando que esta función es derivable, eso está claro, ¿no? Que es derivable en todos los reales. Sí, ¿Sale? Porque en cada coordenada tienen una función derivable. Y la derivada les va a dar la tangente cuando la derivada es distinta de 0. Entonces, ¿estás de acuerdo que sabiendo cómo es la tangente, te va a dar información para saber cómo dibujar la curva? sí, ¿Ya? Pues eso es lo básico. Con eso ya pueden dibujar las cosas básicas de este tipo de funciones. Puede haber detalles donde a lo mejor la segunda derivada te puede servir, pero bueno, ya de entrada que puedas utilizar la información de la primera derivada, o sea, la tangente, pues ya eso te va a ayudar. Entonces, fíjate que no estás perdido como para haber sacado 0. O sea, en este examen, la pregunta 1, ¿qué tenemos? Entonces, ¿quién es el enunciado dice, sea T0 el momento en que la partícula lleva velocidad vertical. Calcula T0. Dibuja los vectores velocidad y aceleración en T0. Encuentra los vectores tangente unitaria y normal principal en T0. ¿Cuánto vale la aceleración tangente y normal en T0? Justificar las respuestas. Ahora. Entonces, primero, para poder ver de la velocidad vertical y encontrar ese momento, ¿qué cosa es la velocidad de una función de R en R2? ¿Cuál es la velocidad, Eric? la primera derivada. ¿Así es? Pues primero calculamos la derivada, ¿no? Sale. Entonces ya, nada más a la hora de hacer este cálculo, pues ya tendrán que ir sumando puntos, ¿no? Y luego la derivada de esto que nos da. Más e a la menos t, más menos t, e a la menos t. ¿Está bien esta derivada? Sí, profe, Sí. se va lo primero. Los primeros dos mandos se matan. Y luego la otra coordenada queda menos e a la menos t, ¿sí o no? Así es. Sí, Ahora, como en este caso la función es un vector en R2, esto está en R2 claramente, ¿no? Entonces, f' en T es vertical, es un vector vertical, sí, solo sí, ¿qué cosa? La componente en X igual a 0. La primer componente, la f1' en T vale 0. ¿Estás de acuerdo, Eric? sí, Bueno, no es en sí solo sí, porque necesitamos que la segunda derivada, la derivada de la segunda coordenada sea distinta de 0, ¿no? ¿Sale? Así es. ¿Estás de acuerdo, Eric? sí, O sea, aquí no hay duda, ¿no? Entonces, resolviendo, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues hay que ver de aquí. Además aquí, se cancela con ¿ya viste? Entonces, ¿quién es f1' de t? Pues es menos t, e a la t, ¿no? A la menos t. ¿Sí o no, Eric? sí, Y esto es igual a 0, sí, solo sí, ¿qué cosa? sí. T es igual a 0. Sí. A ver, hasta aquí, ¿cómo ves? Esto lo pudiste haber hecho, ¿verdad? Sí, se podía. ¿Y qué pasa? No sé, supongo que los nervios. Los nervios. Ah, sí. Eso es algo que a muchos compañeros les pasa. Si están teniendo muchos problemas con la parte emocional de que los nervios los vencen y hace que su rendimiento en los exámenes no sea como ustedes saben lo que pueden hacer, y llevan mucho tiempo batallando con eso, a lo mejor necesitan ayuda para saber manejar esas emociones. ¿Sale? Sí. Entonces, si llevan ya mucho tiempo batallando con eso y no logran por ustedes mismos resolverlo, entonces necesitan ayuda. O sea, me refiero a ir pues sí, con un psicólogo, o sea, con un médico, bueno, o asistencia, ¿no? Psicológica o lo que necesiten. Eso va a depender de cada quien. Entonces, a ver, Miguel dice que también.
¿Ya han atendido ese problema? ¿Ya me está diciendo loco, profe? No. Les estoy diciendo intensos. Ah, bueno. Necesitan bajarle 3 rayitas a su intensidad para que las emociones no los atropellen. Hay que saber manejar las emociones, ¿verdad? Así es. Entonces, si están batallando mucho con eso y no lo han logrado, necesitan ver qué pueden hacer para lograrlo hacer adecuadamente, porque lo que Gabriel recomienda, pues no, yo no lo recomiendo. No, no es sano, profe. No, o sea, es como la gente que ahoga las penas en alcohol, ¿no? O sea, en lugar de resolver el problema, simplemente lo complican. Entonces, el manejo de las emociones también es un trabajo, así como para el deporte es un trabajo físico, el tener resultados, y en la escuela, en la parte académica, el trabajo es intelectual. En la parte emocional, pues es igual trabajo personal de lograr ir superando esas trabas. ¿Sale? Entonces sí se puede, pero se tiene que invertir tiempo y esfuerzo en lograr superar esas cosas. ¿Ok? O sea, Ok. solitas esas cosas no se resuelven, requieren trabajo y esfuerzo. ¿Sale? Sale. Bien. Sale. Y hay muchas opciones. La psicología puede ser una opción que no a todo el mundo le funciona, puede ser meditación, puede ser... Hay muchas cosas que la gente recurre para aprender estas cosas. El deporte, la cosa es que a la hora del examen, pues, si traes el ataque de ansiedad, a lo mejor no es una opción irte a correr, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay distintos mecanismos para atender esa parte. ¿Y funcionó, José Ángel? Sí, sí. Bueno, sale. Entonces, si su problema está teniendo, si la parte que más se les está dificultando es la parte emocional, que hacen que ustedes saben que saben algo, pero a la hora del examen no lo pueden hacer porque las emociones los atropellan, entonces no se angustien de la parte académica. Quiere decir que están aprendiendo, pero hay una parte emocional que los está trabando y pues la tienen que trabajar, porque además, hagan lo que hagan en la vida, esa parte la tienen que trabajar, si no los va a atorar en todo, en sus relaciones personales, en el trabajo, en todo. Entonces eso sí necesitan trabajarlo. ¿Sale? Bueno. Entonces hasta aquí vamos bien, ¿verdad, Eric? Sí, sí, vamos bien. Vale. Ahora, entonces, T0 vale 0, ¿no? Por lo tanto, T0 vale 0, ya. Ok, ahora. Ahorita hacemos lo del dibujo. Hay que encontrar el tangente unitario y el normal principal en T0. Por definición, ¿quién es el tangente unitario? La derivada de... Ah, bueno, perdón, un detallito. Nada más hay que ver que la segunda coordenada de la derivada no se haga 0. ¿Cuánto vale la derivada de la segunda coordenada en 0? ¿De la velocidad? Ajá, Ah, pues esa cosa vale 1. menos 1. Menos 1, cierto. Por lo tanto, f' en T0, que es 0, que es f' en 0, es el vector 0 menos 1, ¿verdad? Así es. ¿Ok? Sale. Ahora, por definición, ¿quién es el tangente unitario? ¿Te la sabes, Eric? Ah, no.
Ahí, bueno. Esas cosas sí es falta de estudio, ¿verdad? Eric, No, muy bien, ¿qué pasó? eso sí es falta de estudiar, ¿no? Puede que sí. No, eso seguro. O sea, F. no saberte la definición de esto, eso sí es falta de estudio. ¿Sale? Ahora, a ver, espérame, Gabriel. Jorge, Ah, ¿cuál es la definición del tangente unitario? Bueno, ya Alexis se adelantó. Entonces es f' en t sobre la norma de f' en t. O sea, el tamaño del tangente unitario, lo unitario se refiere a que es de tamaño 1, ¿verdad? Sale. En este caso, en t0, ¿qué vector me da? Este ya es de tamaño 1, ¿sí o no? así es. O sea que es el mismo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó, Alexis? Ese es el que estoy resolviendo. Ah, ¿el enero? Ya te entendí. Ah, sí, ahorita, sí, cuando hagamos el examen 6 vamos a checar eso. Pero no, bueno, en mi opinión, Alexis, ahorita vas a ver, no hay comparación. O sea, el de diciembre eran varias preguntas, eran varias cosas. Ahorita que resuelve una parte de este, vas a ver que el de enero tenía la misma dificultad. Bueno, de hecho menos porque eran menos preguntas. Déjame mando la foto. ¿Dónde está? No encuentro el grupo. Bien. Ahora. Ahora, ¿cuál es la definición del normal principal? Dejo que alguien más se la diga, profe. Sí. Jorge, ¿cuál es la definición del normal principal? O normal unitario. Jorge, ¿ya no estás ahí? Ah, ok. ¿Cuál es la definición del normal principal? ¿Ya me escuchaste? ¿Cuál es la definición de el vector normal? ¿La estás buscando? ¿No te la sabes o ya la tecleaste? Es una definición muy sencilla. No. Porque el problema es que hay dos vectores normales unitarios que son ortogonales a la tangente en el punto. Y el sentido no lo vas a saber con esa noción. Eso de ahí es una noción. ¿Cuál es la definición? Lo que veo es que no han estudiado bien. A ver, Angélica, ¿cuál es la definición? Porque si no se saben las definiciones, pues menos, ¿verdad? ¿Qué pasó? La derivada del vector unitario, Del tangente unitario, ¿verdad? del tangente unitario, entre Ajá, norma. entre la norma, ¿verdad? Porque tiene que ser de tamaño 1 también. ¿Sale? Ahora,
como se podrán imaginar, pues imagínense aquí, f' en t0 es el vector menos t, e a la menos t, coma, menos e a la menos t. Entonces, la derivada de eso, pero hay que dividirlo entre la norma de eso, que va a quedar una fórmula ahí medio latosona. Igual y no tanto porque a lo mejor algunas exponenciales se cancelan. Pero ¿están de acuerdo que derivar este cociente puede ser una lata? Así es. ¿Sale? Ahorita no lo voy a hacer con eso porque me voy a esperar. Voy a utilizar una propiedad geométrica de la aceleración y del tangente y todo eso, que ahorita vamos a ver. El vector de aceleración sí lo vamos a calcular ahorita. ¿Quién es f'? Entonces es la derivada de menos t, e a la menos t, que es, ¿qué queda? Queda menos t, La derivada menos 1. menos 1 por e a la menos t, o sea, menos e a la menos t, Exacto. por más t, e a la menos t, ¿sí o no? Así es. ¿Están de acuerdo? Es la derivada de esto. Chéquenlo. Y la segunda coordenada queda e a la menos t. ¿Están de acuerdo? Bueno. Sí, profe. Sale. Ahorita voy a contestar la parte de quién es el vector normal y y las otras preguntas. Porque miren, como el tangente unitario es 0, menos 1, o sea, aquí, por cierto, ¿cuánto vale f en 0? Pues vale 1, 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces este es el vector 1, 1, que es el f en 0. Y aquí, el vector velocidad es f' en t0. Es este vector que va para abajo y tiene una unidad, ¿ok? Entonces, ¿qué opciones hay para el tangente, perdón, para el normal? Como el normal tiene que ser ortogonal, hay dos opciones para nada más. O es el 0, 1 o es el 0 menos 1. Porque tiene que ser de tamaño 1 y ortogonal a este. Entonces, ¿están de acuerdo que ahorita hay dos opciones para el normal? Es este o este. Son dos opciones. A ver, dos opciones. Y la razón es porque n de t es ortogonal a t de t y la norma de n de t es 1. ¿Están de acuerdo con esta observación? Eric, ¿los demás? Sí. Sale. Sí. Ahora, voy a dejar este espacio para responder quién es el normal después de dibujar la curva. A ver si con otra información puedo deducir cuál de los dos es. ¿Sale? Vale. Para eso, una vez que tenga eso. Ah, por cierto, ¿quién es f' en 0? Es menos 1, 1, ¿verdad? A 10. Sale. O sea que anda
por aquí así, ¿no? Hacia acá, así. Este es f bi'prima en 0. Tengo ¿Aló? una pregunta. Sí. ¿No los verdes serían 1,0 y menos 1,0? Ah, sí, perdón. Gracias. Yo los revolví en mi cabeza. Porque tienen que ser horizontales, ¿no? 1, 0 o menos 1, 0. Gracias. ¿Sale? Ya ve todo por hacer corajes. Bueno, de hecho, ya con esto sabemos cuál es la aceleración tangencial en 0. Porque es menos 1. Porque mientras que el tangente unitario va hacia abajo, la aceleración va hacia arriba. Eso quiere decir que la componente, acuérdense que en general la aceleración lo escribimos como la aceleración tangencial en t, que es un real, por el tangente unitario más la aceleración centrípeta por el normal principal. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Así es. Ya me distrajeron aquí. Suele pasar. Bueno, entonces, esta fórmula, ¿sí se acuerdan de esta fórmula todos? Profe, la dejo en una de las clases, ¿no? Ajá, Sí, yo me acuerdo. bien. Entonces, ya aquí les está dando que el valor de la aceleración tangencial en 0 va a ser menos 1. ¿Queda claro por qué es menos 1? Pues lo está eligiendo, bueno, pues justamente así para mantener la igualdad en la f bi'prima de t, ¿no? Ajá. Porque en este caso, cuando t vale 0, este vector es vertical y hacia abajo, de tamaño 1, y la componente de este vector aceleración en la dirección vertical, pues es justamente, al ser el menos 1, 1, la componente para acá es justamente menos 1. O sea, hay que multiplicar por menos 1 este vector para que en la dirección vertical obtengamos el valor 1. ¿Se entiende eso? Para que ya quede hacia arriba. Esta apunta hacia abajo. Al multiplicarlo por menos 1, pues ya este producto ya da el vector 1, 0. Perdón, 0, 1. Ok. Y, o sea, es justo para... O sea, por eso digo que iba a ser el análisis geométrico, ¿no? Para... ¿Sí? Ah, ok. ¿Cómo ves, Eric? Eso se ve truculento, pero bonito. Bien. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, para saber cuánto vale AC en 0, necesitamos N en 0. Y como hasta ahorita tenemos dos opciones, todavía no podemos saber cuánto vale la aceleración centrípeta. ¿Dudas? Básicamente este es el truco que tenían que usar para el examen de enero, Alexis. Con eso salía rápido. Hasta donde yo me acuerdo, ¿eh?
Pero ahorita lo vamos a checar. Bueno. Ok. Entonces, lo retomo al final. Esa es la parte que falta. Entonces, ¿qué pasa con el límite de la función cuando t tiende a infinito? Pues es el límite cuando t tiende a infinito de la función que era e a la menos t más t e a la menos t, coma e a la menos t, que es igual Eso se pega al 0, profe. al 0, ¿verdad? Así es. Por teorema Puente Eso, bueno. y L'Hopital. Sí lleva la S, ¿verdad? Esto siempre se me olvida. ¿Cómo se escribe ese? Bueno. Ay, sí, así queda. Sale. Y luego, el límite, cuando t tiende a menos infinito de f de t, ¿qué me va a dar? Esto se va a infinito, esto se va a infinito, se va a infinito. Cuando dos funciones tienden a infinito, el producto se va a infinito. Al sumarle algo que se va a infinito, la suma da infinito. Y en la segunda coordenada también se va a infinito. O sea que esto se va a infinito. ¿En qué sentido? Pues que el límite, cuando t tiende a infinito, de la norma de f de t, es infinito. ¿Y cómo lo pueden demostrar? Porque aquí pide la demostración. Pues la norma, este es el límite cuando t tiende a infinito de la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, ¿sale? Y esto es cálculo 1, ¿sale? Lo de adentro de la raíz se va a infinito porque cada sumando se va a infinito. Lo pueden poner. Entonces, como la raíz es continua, esto es igual a ¿qué? Pues a la raíz del límite cuando t tiende a infinito de todo esto. ¿Sale? Y cada uno se va a infinito. Tienden a infinito. ¿Sale? Son límites conocidos de cálculo 1. ¿Se entendió la argumentación? Eric, Jorge, ¿todos? Bien. Esa parte también, o sea, no tiene mayor misterio ni... O sea, es otra vez saber combinar los resultados de cálculo 1 con este tipo de funciones, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, sí, claro, si tienen lagunas muy grandes de cálculo 1, aquí sí aquí se paga todos los pecados. O sea, todo lo que no se aprendió en cálculo 1, aquí aquí va a brotar, pues. ¿Sale? Entonces, yo lo que les recomiendo es que sí, una buena parte de la dificultad que han tenido en cálculo 3 se debe a las lagunas de cálculo 1. Ahorita ya no les va a dar tiempo, pero se acordarán que yo desde el principio del semestre les había dicho que si sospechaban que esa era su situación, les había sugerido
que resolvieran nuestras guías de cálculo 1, porque eso les iba a permitir identificar qué cosas, en dónde están los huecos, y que eso les iba a permitir buscar asesorías de los temas en los que están teniendo problemas. Entonces, no sé si eso por ejemplo, Eric, ¿hiciste eso que les encargué de hacer las guías de cálculo 1, nuestras guías de cálculo 1? Eric, Me acuerdo que en cálculo 2 pidió que lo hiciéramos y solo hice las primeras 2 o 3. ¿y cómo te fue? Sí me estaba trabando en bastante. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, una opción, si sientes que está muy mal, una opción pues es recursarla aunque la hayas pasado, ¿no? Sí. Otra opción es mejor enfocarte en donde tengas huecos. Y al hacer el resto de las guías te va a permitir identificar todos los huecos que tienes. Si sientes que, si ya a la hora de hacer todas las guías ves que es casi todo, pues igual y sí te conviene recursarla aunque la hayas pasado. Porque si no, esos huecos te van a estar causando problemas en varias materias, no solo en cálculo 3 y 4. Yo por eso mejor me esperé, porque estoy esperando a que usted lo dé otra vez para recursarlo. Ok. Bueno. Ni modo. Yo por eso pienso que en los cursos es importante tener evaluaciones serias, porque el problema con una evaluación laxa es que puedes llevar un curso donde la evaluación es laxa y te dicen, mira, sí, sacaste 8 o 10 o lo que sea. Y si realmente no refleja esa calificación, el manejo de ustedes del material, ustedes creen que, pues ya la puedo armar y pues llegan otros cursos y ven las carencias, ¿verdad? Yo por eso no soy partidario de evaluaciones laxas porque hay quienes pagan las consecuencias de eso, pues son ustedes. ¿Sale? Por eso siempre les digo que lo más importante no es la calificación, sino lo que están aprendiendo. Bueno. Entonces, bueno, ya vimos lo del límite. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos calcular el ángulo? Pues podemos ver, para calcular el ángulo, podemos ver qué pasa con la pendiente del vector. Es decir, con el cociente, ¿no? Que es F2 de t entre F1 de t. Esta es la pendiente del vector. ¿Eso está claro? Es la pendiente del vector. ¿Está claro eso? Le voy a poner aquí P de t. Entonces, en nuestro caso, ¿cuánto es P de t? Es la segunda coordenada entre la primera, que es e a la menos t más t e a la menos t. ¿Sí o no? Y puedo cancelar las exponenciales y me queda 1 entre 1 más t. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces el límite de la pendiente cuando t tiende a más o menos infinito, ¿qué me da, Eric? ¿Cero? 0, ¿verdad?
Ahora, eso quiere decir que en el límite el vector se vuelve horizontal, pero nos están preguntando el ángulo. Entonces, el ángulo puede ser, el ángulo tiende, si la pendiente tiende a 0, ¿a dónde puede tender el ángulo? Vuelve a haber dos opciones. ¿A qué ángulos puede tender el ángulo del vector? Si la pendiente tiende a 0. ¿Eric? No sé. A ver, eso está raro. ¿Te queda claro que el vector se va volviendo horizontal? Sí. ¿Y vectores horizontales qué ángulos pueden tener? Ah, ok. 0 o 180. Ajá, que en radianes es 0 o pi, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo lo puedes distinguir a partir de la pendiente? Déjame mando esta foto. ¿En qué te tienes que ¿Y es fijar? positivo o negativo? Exactamente. Y aquí ocurren las dos cosas, ¿no? O sea, con un... si t tiende a más infinito, entonces la pendiente, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿no? Sí. Entonces, el ángulo de f de t tiende ¿a cuánto? 0. A 0, ¿verdad? Cuando t tiende a más infinito. ¿Sale? Sale. Y si t tiende a menos infinito, entonces la pendiente, ¿qué signo tiene? Negativo. Muy bien. Y entonces el ángulo, el límite cuando t tiende a menos infinito del ángulo del vector, ¿a dónde tiende? Pi. A pi, ¿verdad? Y ya. ¿Hay alguna duda en el inciso 2, en la pregunta 2? Ya solo nos falta incorporar esta información al dibujo del inciso 3, de la pregunta 3. ¿Cómo ves, Eric? Entonces, aquí, si batallaron en esta pregunta, es porque les falta mayor manejo de definiciones que tienen que ver con la geometría, pendiente, ángulo, etcétera. ¿Ok? Bueno. 3. Hay que dibujar la trayectoria. Entonces, ya habíamos visto que en 0 la función está en el 1, 1. Entonces, por aquí está. Aquí está f de 0. Luego, conforme la t crece, cuando t tiende a infinito, me voy a ir acercando al origen. ¿Sale? Pero, ¿qué pasa con el signo de las funciones? O sea, ¿en dónde estamos? Fíjense que cuando... voy a regresar a ese dibujo, pero voy a ir escribiendo en esta otra hoja. Fíjense que si t es positiva, entonces e a la menos t más t, e a la menos t, esto es positivo, ¿verdad? Y e a la menos t también es positivo para toda
t mayor que 0. Bueno, yo lo había puesto ahí. Eso quiere decir que si t es positiva, f de t está en el primer cuadrante, porque ambas coordenadas son positivas. ¿Eso está claro? ¿Sale? Entonces, nos vamos a acercar al origen desde el primer cuadrante. Y ya vimos que cuando t tiende a infinito, el ángulo del vector tiende a 0, o sea que se va a ir acostando. ¿Sale? Ahora, esta función, la función segunda coordenada, es decreciente. Pero ¿qué pasa con la función primera coordenada? Pues para ver si es monótona, hay que ver su derivada. Entonces, la derivada de la primera función coordenada, ya la había calculado, pero bueno, la volvemos a poner por aquí. Es menos e a la menos t más e a la menos t e a la menos t. Y esto se cancelaba y me quedaba esto. ¿Y cuando esto vale 0? Sí, solo sí, t vale 0. Es decir, que la primera función coordenada se hace, la derivada de la primera función coordenada, que ya habíamos hecho esta cuenta, se hace 0 solamente cuando t vale 0, o sea, cuando estamos aquí. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando... ¿Qué signo tiene entonces cuando la derivada? Cuando t es positiva de la primera coordenada. Es positivo si t es negativa. Sí, solo sí. Y la derivada de la primera función coordenada es negativa, sí, solo sí, t es positiva. ¿Lo ven? Entonces, cuando la t es positiva, la primera función coordenada es decreciente. O sea que cuando... y la segunda función coordenada cuando t es positiva también es decreciente. Entonces, eso quiere decir que me voy a acercar al origen directamente desde el 1, 1 hacia el origen, en el límite llegamos al origen, pero ambas funciones van decreciendo y el ángulo se tiene que ir acostando, porque ya calculamos que el ángulo tiende a 0, o sea que aquí la curva va a ir bajando y se va a ir acostando, pero además el vector velocidad en t igual a 0 era este vector vertical. Quiere decir que la curva aquí es tangente, ¿sale? Entonces la curva, pues va a ser esto. Sale tangente aquí y va recorriendo y se va haciendo horizontal conforme llegamos al origen y en el límite llegamos al origen. ¿Se entendió por qué hice la curva así? ¿Se entendió este pedazo de la curva? Sí. Perfecto. Ahora, cuando la t es negativa, la derivada de la primera función coordenada es positiva. Eso quiere decir que la primera función coordenada va a ser creciente conforme la t es negativa, esa función se vuelve creciente. Pero como en el 0 vale 0, perdón, ¿cuánto vale en 0 la primera función coordenada? 0, menos 1. No, Ay, entonces. vale 1. La primera. Ay, sí, cierto. F1 en 0 vale 1. ¿Ok? Cierto. Entonces, la función tiene que
que ser creciente en esta parte. O sea, es decreciente en los reales positivos, decreciente en los reales positivos, tendiendo a 0. Voy a dibujar aquí la gráfica de la F1. En 0 vale 1. Es decreciente y tiende a 0. O sea que aquí viene aquí. ¿Sale? La gráfica de la F1 de t. En 0 valía 0. Entonces aquí más bien hace algo así. Bueno, como una lomita. Y luego es creciente de este lado, o sea que hace algo así. ¿Se entendió? Ah, perdón. No, porque el límite cuando t tiende a infinito, a menos infinito, ¿esta qué nos da? La F1 de t. Esta es la F1 de t. ¿A dónde se iba? A infinito. Entonces más bien hace algo así. Voy a dibujarlo en otra hoja porque ya la dibujé mal aquí. Déjenme las pongo acá. Bueno, les voy a mandar esta foto, pero luego se las tengo que volver a mandar porque ya este es del ejercicio anterior y este es del dibujo que falta terminar. Bien, entonces, voy a dibujar la gráfica de la F1 de t para ayudarme a entender qué está haciendo la curva. La gráfica de la F1, de la primera función coordenada. Entonces, dijimos que la derivada en 0 vale 0, ¿no? Pero la función vale 1 en 0. Ajá. Entonces, en 0 vale 1. Y la tangente es horizontal. Luego, para acá es decreciente y tiende a 0. Entonces, este dibujo sí está bien aquí así. Pero para la izquierda, la función es creciente. Hay algo raro aquí. Ah, no, porque cuando t tiende a infinito, dije mal algo hace rato, ¿eh? Cuando la t tiende a infinito, esto tiende a infinito, pero esto tiende a menos infinito. Y esto tiende a infinito. ¿Qué pasa con la suma? Puse mal algo hace rato. Déjenme lo checo. Ah, no, está bien. Cuando t tiende a infinito, esto estaba bien. Todo tiende a infinito positivo aquí. No, algo estoy haciendo aquí raro. Ah, es que aquí era con menos, ¿no? Sí, hay un error aquí, ¿eh? Ahorita me regreso. Porque esto tiende... Aquí hay que tener cuidado. Este de aquí tiende a menos infinito. Es que se me olvidó hace rato ponerle el signo, por eso de ahí viene mi error. ¿Ya lo vieron? Pues ahorita lo corregimos. Ahora, bueno, esto no va a ser difícil corregir, ahorita van a ver por qué, pero lo dejo aquí pendiente. Entonces estaba con esta gráfica. Aquí la función es la F1 de t es F1 de t es e a la menos t más t e a la menos t. F1 es creciente en R menos. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Eric? Bien, ahora, ¿cuál es el límite cuando t tiende a menos infinito de F1 de t?
Este se va a infinito, este se va a infinito, pero este se va a menos infinito. El producto tiende a menos infinito. Esto es igual al límite cuando t tiende a menos infinito. Voy a factorizar e a la menos t. Y me queda 1 más t. Entonces, aquí ya es fácil verlo. ¿A dónde se va? Esto se va a infinito. Y esto se va a menos infinito. ¿A dónde se va el producto? Así es. ¿Sale? Ahora, aquí fíjense que aunque esto se va a menos infinito, el cuadrado sí se va a infinito. Por el cuadrado, todo esto sí se va a infinito. Y ya. Nada más corrijo eso, pero ya ahorita les vuelvo a mandar esa foto. Bien. Sale. Entonces, la función viene de menos infinito, llega acá y hace algo así. ¿Sale? Entonces, ¿qué está pasando? Que la función tiene un máximo global aquí que vale 1. Luego es menor a 1 y hasta se hace negativo. En algún momento se hace f1, se hace 0, ¿no? Estoy un poco confundido porque cuando la primera función coordenada se hace 0, ¿en qué punto era? ¿No era en 0? Ah, no, esa era la f'. Ya, esa era la f'. Ah, claro, ok, vean. La primera función coordenada se hace 0 en un real negativo. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir que la primera función coordenada se hace 0? Pues que la imagen de la función va a cruzar el eje vertical en ese momento. ¿Cuándo se hace 0 la primera función coordenada? Vean. E a la menos t por 1 más t es 0, sí, solo sí, 1 más t vale 0. ¿Están de acuerdo? Sí, solo sí, t vale menos 1. Entonces, cuando t vale menos 1, estamos pasando por acá. Y ya, esto lo que va a hacer es, la primera función coordenada se va a regresar y luego se va a ir hacia menos infinito, mientras que la segunda coordenada tiende a infinito, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces va a ser algo así. Algo así es la imagen de f de t. Si hace falta pulir algo, ahorita lo corregimos. ¿Sale? ¿Se entendió cómo hice este dibujo? Entonces, aquí el límite de cuando t tiende a infinito, de la f1 de t, me da menos infinito. Y el límite cuando t tiende a infinito, de la f2 de t, es 0. Porque la segunda función coordenada es la pura exponencial e a la menos t. Esto da 0. O sea que esto se va acostando, acostando, acostando. Lo voy a doblar más.
se va acostando, ¿lo ven? Y ya, el dibujo es algo así. Entonces ya podemos acabar. O sea que esa particulita y choca, ¿no? Se estrella ahí. ¿No? O sea, cuando t viene de menos infinito, digamos que es una partícula que en el origen del universo, del tiempo, si permites que el origen del tiempo lo piensas como menos infinito, la partícula sale del origen, sin estar en el origen. Ah, ok, ya entendí. Conforme el tiempo avanza y llegas a t igual a 0, llegas a este punto, doblándose la trayectoria de esta manera. Y Ahí luego regresa hacia la izquierda y sí va ganando altura, pero la altura es cada vez menos. Pareciera que rebota, ¿no? En ese puntito. Sí. Ok, ya. Esperen, estoy haciendo algo raro aquí, ¿eh? Ah, claro. No, voy a hacer otro dibujo para hacer mejor el dibujo todavía, ¿eh? A ver. Porque vean, el límite de la segunda función coordenada, cuando t tiene infinito es 0, o sea que tiene que bajar más. De hecho, va a ser algo así el dibujo. Esto ya lo mandé, ¿no? No, mando este. Ajá. Entonces, vean. Como la segunda función coordenada siempre es positiva, entonces la imagen de f de t está contenida en el cuadrante 1 unión el cuadrante 2. Estamos acá arriba, ¿verdad? ¿Ok? Y luego se dobla acá. Es que e a la menos t, que es la segunda función coordenada, esto siempre es positivo, pero es decreciente. Decreciente. Yo ya hice una revoltura aquí, ¿eh? El límite cuando t tiende a infinito positivo de la F2 es 0. Y el límite cuando t tiende a menos infinito de F2, ¿cuánto me da? Infinito, ¿no? Eso quiere decir que la segunda coordenada del vector, conforme avanza el tiempo, se va haciendo 0 sin ser 0. Pero la segunda coordenada, cuando t tiende a menos infinito, me debo de ir yendo a infinito. ¿Por qué había puesto que a 0? Ah, sí, porque el límite, cuando t tiende a infinito de la f de t, esta sí es el vector 0, 0, pero es cuando t tiende a infinito. Y esto es cuando t tiende a menos infinito. Ya, es que lo que está pasando, ¿cómo estoy recorriendo la curva? ¿Ya lo vieron? Cuando t tiende a infinito, me voy acercando, voy recorriendo así la curva.
Ahora sí vamos a juntar todo. A ver. Ajá. Lo de los ángulos, ¿en dónde quedó? Esa hoja, déjenme encontrarla. Acá. A ver. El ángulo. ¿No acabé esta hoja? No acabé de decirlo. Se había acabado lo de los ángulos, ¿no? ¿O nada más lo dije? No, sí lo escribí. Acá está. Creo. No, esta es otra hoja. No encuentro esa hoja donde puse lo de los ángulos. Bueno, si no, ahorita lo juntamos todo. Porque ya no me quedó en orden. Pero ahorita lo hacemos en orden. Ok, entonces vean. Cuando t tiende a infinito, me voy acercando al origen y el ángulo tendía a 0, ¿verdad? Cuando t tiende a infinito. Positivo. Porque esto es positivo, entonces tiende a 0. Está algo raro aquí. Ok. Hay algo raro aquí con el ángulo. Mm. Ah, claro, ya, sí, ya. Entonces, vean, ya ordené mis ideas. Ok, cuando t vale 0, estoy aquí. Este es f de 0. El ángulo tiende a 0 cuando de f de t, conforme t tiende a infinito, y cuando t tiende a infinito me acerco al origen. Y decía que aquí el vector velocidad es este. Ya. Entonces, aquí la función va así. Algo así. Estoy exagerando para que se vea que aquí la tangente es vertical. Y va recorriendo así. Vean que conforme ustedes toman t cada vez más grande, el vector efectivamente tiende a 0, pero está cada vez más acostado. Digamos, ¿con qué color lo hago aquí? Con negro. O sea, dada una t aquí, el vector es este. Esta flecha, este es el f de t. Conforme la t crece, esta flecha sí se va acostando y el ángulo tiende a 0, ¿lo ven? Ahora sí. Ahora. Luego. ¿Qué otra cosa tenía? En menos 1, ¿en dónde paso? Fíjense que en menos 1, ¿qué vector es? ¿Cuánto vale f en menos 1? Es 0,
E, ¿no? Sí, profe. Sale. Entonces, esta altura es E. Ya. Y viene de acá para acá. Ok, y el ángulo cuando... Viene de acá para acá. Y el ángulo se va a tender a pi, porque claro, como voy recorriendo, lo pongo en otra hoja. El límite de f de t, cuando t tiende a menos infinito, ¿qué me da? Me daba e a la menos t, 1 más t, e a la menos t. Entonces vean, la primer coordenada tiende a menos infinito, porque esto se va a infinito, pero esto a menos infinito, y entonces el producto tiende a menos infinito, que ya lo habíamos dicho, y esto se va a infinito. Entonces, crece, 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 y se va moviendo hacia la izquierda. Esto es menos infinito. Y el límite, cuando t tiende a menos infinito de la f2, es infinito. Entonces, conforme la t tiende a menos infinito, se va moviendo hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, sí era como les había puesto, ¿no? Y el ángulo tiende a pi. Claro, porque si se va moviendo así, vean, aquí la flecha, el f de t es este. Este es un f de t con t negativa. Conforme la t tiende a menos infinito, la forma de la curva es esta, se va a ir acostando y sí va a tender a pi. No sé si lo ven. Bueno, eso ya no hace falta porque ya había hecho el dibujo así. ¿Sale? Pero bueno, se va a ir acostando, lo puedo poner aquí. Se va haciendo horizontal. Horizontal. ¿Sale? Conforme t tiende a menos infinito. Ya. Ahora, lo único que me faltaba de las preguntas. Bueno, ¿en qué sentido voy recorriendo la curva? Ya vimos, ¿no? La curva la va recorriendo así. Y ya, la va recorriendo así. ¿Ok? Y ya lo único que nos falta es el normal. Pero ya con este dibujo ya lo tengo, porque como la curva se dobla hacia la izquierda de la tangente, ya sé quién es el normal. El normal es este. El normal en 0 es el vector menos 1, 0. Y ya está. Y con eso ya podemos ver cuánto vale la aceleración centrípeta. La aceleración era ¿quién? El f' en 0 era el 0 menos 1. ¿Sale? Y el f' era el menos 1, 1. O sea, algo así. F' en 0 era menos 1, 1. ¿Ok? Y con eso ya podemos ver quién es. Bueno, ya habíamos dicho que la aceleración tangencial en 0 valía menos 1. Y como el vector normal apunta hacia la izquierda y la aceleración también apunta hacia la izquierda, la aceleración centrípeta en 0 vale 1 también. Y ya acabamos. ¿Dudas? No, profe.
Gabriel no tiene dudas. ¿Y los demás? Si ven que al elegir así la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, eso es real, es así, ¿se cumple la ecuación que se debe de cumplir? Esta. Porque ya sabemos aquí que este era el vector normal, el que apunta para la izquierda. Entonces, para que la suma de estos dos me dé este vector menos 1, 1, este tiene que ser menos 1 y este tiene que ser 1. ¿Se entendió? ¿Por cómo son las funciones coordenadas, Miguel Ángel? O sea, ¿por qué la curva se dobló así? ¿Esa es tu pregunta, Miguel Ángel? Ajá, no, o sea, ¿por qué sigue esa dirección de esas flechitas y por qué las flechitas no están al revés? ¿Por cómo es tu F1? Mira, Ajá, ¿dónde dibujé esa función? Aquí está, mira. Para darme cuenta de eso, es que fíjate, la F2 es monótona decreciente, ¿estás de acuerdo? ajá, Y viene desde infinito, porque el límite cuando t tiende a menos infinito te da infinito la F2, y cuando t tiende a infinito te da 0. Eso quiere decir que la trayectoria es una trayectoria, para empezar, que siempre estás arriba, y que el vector va a ir perdiendo altura hasta que llegas a 0 cuando t tiende a infinito. Porque la F2 es e a la menos t, Miguel. ¿Sí lo ves? Ahora, ¿por qué se dobló así en el sentido horizontal? ¿Por cómo es la F1? ok. ¿Qué te dice la gráfica del F1? En 0 vale 1. Cuando t tiende a infinito, bueno, cuando t es positiva, la función es decreciente y tiende a 0. Entonces, fíjate que eso es justo lo que pasa aquí. La primera función coordenada en 0 vale 1 y conforme t tiende a infinito, siempre es positivo. Pero al ser decreciente, la primera coordenada es menor a 1 tendiendo a 0. O sea, tienes que estar en este cachito, ¿lo ves? Sí, Y mientras la segunda función coordenada sigue decreciendo, tendiendo a 0. Ambas son monótonas. Ambas son decrecientes a partir de t igual a 0. ¿Sale? sale, sí, ya me quedó más claro. Esta Gracias. parte de aquí es por eso, porque ambas son decrecientes y ambas tienden a 0. Ahora, ¿por qué la panza es hacia abajo y por qué no llega como recta o por qué no llega con la panza hacia arriba? Por lo del ángulo. Porque el ángulo tiende a 0 cuando t tiene infinito. El ángulo del vector f de t. ¿Te queda claro, Miguel? Sí, sí, ya me quedó más claro. Ok. Gracias. Ahora, Sí, gracias. cuando t tiende a menos infinito, la primera función coordenada tiende a menos infinito. Por eso la curva viene desde la izquierda. ¿Sale? Ahora, hay dos maneras. O sea, ¿por qué la panza en este lado de la curva es así? O sea, como acostada. Pues justamente porque el ángulo de este vector, mira, si tú dibujas un ángulo, el vector cuando t tiene infinito, para t es muy negativas, el vector va a ser algo así, ¿lo ves? Y se va hasta allá, hasta allá, hasta allá. ¿A qué se debe eso? Que cuando la t es negativa, la primera función coordenada es así, ¿dónde está? Es esta, ¿no?
¿Me está preguntando a mí? Sí. Ajá. Entonces, sí te acuerdas que el ángulo tendía a 0, pero con valores negativos. Sí, sí lo recuerdo. O sea, la pendiente tendía a 0, pero con valores negativos. O sea, el ángulo tiende a ser pi. Si ves que el ángulo de estos vectores para t es muy negativas, tiende a pi. Ajá, sí lo veo. ¿Sale? Ahora, la segunda coordenada solo puede decrecer. O sea, tiene que venir de infinito y decrecer, decrecer, decrecer. Pero el ángulo para t es muy negativas tiene que ser casi pi. O sea, por eso la forma de la curva es así acostada. Vale, profe, gracias. Sí, De nada nada. más era mi dudita eso. Sí, sí. Porque, fíjate, por cómo son los límites eh, de las funciones coordenadas, tu opción es que en el segundo cuadrante la función venga como una recta, con la panza hacia arriba o con la panza, perdón, la panza volteada, o sea, que abra la curva hacia abajo, o así. Tienes estas tres opciones, ¿lo ves? ¿Por qué puedes descartar estas dos? Porque el ángulo de esto tiende a ser constante y además un valor negativo. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Sí, profe. Mientras que acá, en lugar de tender al ángulo pi, tiende a ser vertical. Si ves que si la forma de la curva fuera así, cuando tú tomes los vectores se van haciendo verticales. Por eso es que sabes que es esta forma. Porque cuando tú te tomas aquí los vectores, conforme esta curva se siga acostando, el vector va a tener efectivamente, cuando tú te haces hacia, te tiende menos infinito, el vector efectivamente se va acostando. Su ángulo tiende a pi. ¿Sale, Miguel? Sí, profe. Gracias. Ahora sí está clarísimo. Sí, ya quedó clarísimo, profe. Gracias. Perfecto. Y ya, la forma de la curva fue esta. ¿Dudas? ¿Les debo fotos? Esto lo escribí varias veces, pero se los vuelvo a poner para que lo tengan ahí. Entonces, nos podemos pasar al examen 6. Además, vamos a retomar lo de curvas porque es la primera pregunta, ¿no? 5 el examen 5 que se hizo en enero. Entonces, aquí cómo está la onda. Vean. Fíjense. Entonces, la función, hay que hacer un corte. La función de dos variables es esta. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa tomar el corte en la primera dirección canónica en -1, 1? Corte en primera dirección canónica en -1, 1. Bueno, si ustedes se fijan aquí en el dominio, en -1, 1 están parados aquí. ¿Sale? Y tomar el corte en la primera dirección canónica es ver cómo es la superficie en este corte, al restringir la variable sobre estos puntos. Entonces son puntos de la forma, esta recta L son puntos de la forma x, 1 en R2. ¿Están de acuerdo? Entonces F, al restringirla en la recta L,
en XY es igual a la función evaluada en puntos de la forma x, 1. ¿Está claro? ¿Y qué me da? Pues me da la función x e a la x. Y solamente hay que dibujar esta curva. Entonces, ¿cuál es la parametrización de la curva? Es gamma de x igual a x, x e a la x. Y esa curva en el plano es justo el corte en esta parte de la superficie. ¿Eso está claro? Ya nada más hay que dibujar esta curva, hay que dibujar la imagen de gamma. ¿Hasta aquí vamos bien, Alexis? Ah, perdón, ¿ya suspendieron la grabación y ya volvieron a empezar? ¿Me sigo? Si quieren, mejor hacemos eso para que no sean tan largos los videos. Va.